Bendiciones. Hoy vamos a iniciar el viaje por el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Empezando por los 5 primeros libros, que son unos libros narrativos. Pero antes de eso, déjeme decirle que del antiguo pacto al nuevo pacto pasaron 400 años en los cuales Dios no le habló al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él estaba gestando algo que iban a hacer. Y era Jesucristo. Jesucristo es la promesa viva, encarnada en un ser humano que venía a redimir al mundo de la caída de Adán y Eva, prometida desde el Génesis y hecha una realidad ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento profético que Dios había prometido para darle vida a todo lo que había caído en muerte con la desobediencia de Adán y Eva. A través de Jesucristo viene una renovación, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero, porque el nacimiento de Jesucristo marcó el comienzo de la época de un nuevo reino, del reino de los cielos sobre la tierra. Y el nuevo pacto inicia con primero 5 libros que nos narran la vida de Jesucristo, la vida, la forma, la persona, qué fue lo que Él hizo, su ministerio, su pasión, su crucifixión, su muerte, su resurrección, qué hizo después de resucitado y qué fue la encomienda que le dejó a sus discípulos. Vamos a ver que los 4 primeros libros van a narrar la vida de Jesús de una forma distinta cada uno, pero en fin, la vida de Jesús. Empezando por el libro de Mateo. Mateo narra a Jesús como mayor que Moisés. Recuerde que para el pueblo de Israel, el padre de ellos no solamente era Abraham, pero ellos tenían a Moisés, que les había dado la ley, que les había guiado, que los había sacado de Egipto como un caudillo, como un héroe. El libro de Mateo quiere decir que representa a Jesucristo mayor que Moisés. El libro de Marcos representa a Jesús como un siervo fuerte, como un hombre que puede hacer grandes maravillas. El libro de Marcos habla de muchas sanidades, de muchos milagros que hizo Jesús. Luego sigue el libro de Lucas. Lucas hace en una forma completa la bibliografía o la vida de Cristo. Y tiene un enfoque pero muy importante. Él quiere dar a conocer que Jesús es la piedra angular de toda una historia de salvación de parte del Padre. Y luego sigue el libro de Juan. Juan es un libro simbólico que representa la divinidad de Cristo, que representa lo divino de Jesús en la tierra. Y es un libro pero muy completo, muy emocionante, muy hermoso, que del libro de San Juan les recomiendo leer el capítulo 14, 15, 16 y 17.
muy, pero muy importante. Luego sigue el libro de los Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, una vez que Jesús resucita. Una vez que Jesús resucita, le da instrucciones a sus discípulos y sucede que la promesa del Espíritu Santo, en la cual Jesús les indicó en los evangelios, viene en el libro de los Hechos. Eso marca un poder de Dios en la tierra a través de esos discípulos, de esos hombres y mujeres que estaban en el aposento alto y fueron bautizados en el Espíritu Santo para marcar la expansión de la iglesia primitiva. Sin duda, el protagonista más importante del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Porque una vez que ellos fueron investidos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a usarlos y ellos fueron testigos del poder de Dios en la tierra. El libro de los Hechos es un libro de narración completa donde vemos la expansión, como les dije antes, del reino de Dios a través de los discípulos y en los discursos que da, por ejemplo, Pedro al inicio, Esteban y Pablo al final, dan a conocer las promesas cumplidas de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Un libro emocionante que usted no se lo debe de perder. En conclusión, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento narran de la vida, del desarrollo, del llamado, del ministerio, de la muerte, de la crucifixión y de la redención de Jesucristo a la tierra, al mundo entero, a la humanidad. Y le invito a que estos primeros 5 libros sean muy leídos para que usted se dé cuenta cómo es que inicia la era cristiana sobre la tierra. Después de estos 5 libros primeros del Nuevo Testamento, siguen 11 libros más. Los 11 libros son las cartas del apóstol Pablo una vez que se convierte a Jesucristo. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, él empieza a hacer una obra muy especial de parte de Dios para toda la comunidad fuera de Israel, todos los que no eran parte del pueblo de Israel. Y ahí nosotros también siendo incluidos. El libro de Romanos habla acerca de la explicación de la fe cristiana para los judíos, para los gentiles y para todo aquel que no era parte del pueblo de Israel. El libro de Primera de Corintios habla acerca de instrucciones específicas dadas a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios habla acerca de la defensa y explicación del apóstol Pablo, de su apostolado, de su trabajo a la misma iglesia de Corinto. El libro de Gálatas es una explicación a una iglesia de Galacia de la necesidad de la salvación, de la necesidad de entender la salvación que es gracia de Dios y no por la ley. El libro de Efesios es una carta a la iglesia de Éfeso explicando la posición que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Luego sigue el libro de Filipenses, que es una carta de sumo gozo, de alegría, de fortaleza que Pablo envía a la iglesia de Filipos durante su
encarcelación. Luego sigue la carta o el libro de Colosenses, que es una explicación a la iglesia de Colosas sobre el reinado de Jesucristo, sobre lo que significa Cristo sobre toda la humanidad. Después sigue un libro que es Primera de Tesalonicenses, y son instrucciones a la iglesia de Tesalónica acerca de la venida de Jesucristo. También Segunda de Tesalonicenses habla de esto mismo a esa iglesia en Tesalónica. Luego sigue Primera de Timoteo, que son manuales dados a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. Esos manuales o esas indicaciones son de liderazgo. También lo vemos en el próximo libro, que es Segunda de Timoteo. La misma línea son instrucciones para el liderazgo. Luego sigue el libro de Tito, que también es un manual